Gloria a Dios, bendito sea el nombre poderoso de Cristo Jesús en esta hermosa hora, en esta hermosa tarde, ya casi noche. Sean bendecidos todos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todos los que nos van a sintonizar, todos los que se van a unir con nosotros, los que se van a conectar, los que nos van a ver luego en otro momento, en otro lugar, a cualquier hora del día o de la noche, sean bendecidos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Los que nos acompañan aquí en la casa, sean bendecidos, hermanos. Y usted allí en su hogar que nos acompaña también sea bendecido. Mis hermanos de la Iglesia de Oración y Liberación Jesucristo, que reciban bendiciones y que se unan, que se conecten, ¿verdad? Que es el día de aprender de la palabra de Dios, el día que conozcamos, meditamos las enseñanzas de la palabra de Dios en este día. Bendito sea el nombre de Dios. Y así, mire, sin más preámbulo, hermanos, quiero pasar a adelantar la palabra de Dios, a hablar la palabra de Dios. Y quiero que vaya conmigo al libro de Mateo, hermano. El libro de Mateo, capítulo 23. Y vamos a leer del verso 1 al verso 3. Aleluya. Amén. Capítulo de Mateo, todos los que están aquí, por favor, con sus Biblias. Amén. ¿Verdad? Porque ningún soldado va a la guerra sin su arma de combate. Amén. Amén. Así es que, ¿verdad? Tenemos que estar todos con nuestra Biblia ahí lista, y los que se van a conectar, hermano, también, acuérdense, tienen que tener su Biblia ahí, ¿verdad? Para confrontar lo que estamos diciendo, confirmar que lo que le estamos diciendo es la palabra de Dios y no palabra de hombre. Y leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, y a su letra dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Padre, buen Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, en esta hora te damos gracias. Padre, bendice esta palabra, Señor, habla nuestras vidas. Padre, que podamos digerir, discernir esta palabra, Señor, pero que sobre todo la pongamos por obra, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Mire, hermano, esta porción bíblica siempre ha causado una gran polémica entre los estudiosos de la palabra de Dios, entre los estudiosos de la Biblia, entre los estudiosos de la historia bíblica, ¿verdad? Pero más en los predicadores del Evangelio de Jesús. Siempre ha sido polémica esta porción bíblica, porque nos narra a un Cristo que pareciera que se contradice, pareciera que está diciendo algo. Primero dice una cosa y después dice otra, pero no es así. La palabra de Dios nunca se contradice. Y esto sucede, hermanos, porque los predicadores del Evangelio quieren entender estos mandamientos de Dios, quieren entender muchas veces las enseñanzas de Jesús, las quieren entender, que le digo, desde la perspectiva occidental, desde nuestra perspectiva cultura judía, nuestra cultura occidental, nuestra perspectiva judía, de la forma de ver las cosas como lo vemos nosotros aquí en el occidente, ¿verdad? Y no desde una perspectiva hebreo-judía, que es bastante diferente, y más en los tiempos que sucedieron los eventos, o sea, en los tiempos de Jesús, ¿verdad? La cultura, la forma de ver las cosas, las perspectivas que ellos tenían de las cosas que enseñaban era muy diferente a lo que nosotros queremos entender o queremos aplicar en nuestra cultura occidental y nuestra cultura actual, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Sucede esto porque no nos damos cuenta, hermanos, que nuestra cultura y raíces occidentales son muy diferentes
de las culturas y de las raíces hebreo-judías antiguas, hace 2000 años, ¿verdad? Entonces nosotros, para poder entender eso, tenemos que tratar de conocer, tratar de entender la cultura judía y hebreo-judía de aquellos tiempos. No lo vamos a entender a la perfección, pero vamos a tratar de tener una visión más completa de lo que Dios nos quiere decir, viéndolo del punto de vista judío y no del punto de vista gentil. Porque recuerde, hermano, que todo lo que nosotros tenemos como guías, tristemente, hermano, todo lo que nosotros tenemos como guías para aprender el Evangelio está influenciado por los pensamientos, ¿verdad?, que tienen su origen en la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Los hombres pensadores de aquel tiempo fueron influenciados, y lo que nosotros ahorita, las herramientas que nosotros ahorita utilizamos, las más comunes, ¿verdad?, lo que está a la mano que utilizamos son herramientas con influencias católicas romanas. Entonces estamos mal en ese aspecto, ¿verdad? Los padres de la iglesia, después del siglo III, hermano, trataron por todos los medios de separar a Jesús de sus raíces hebreo-judías, ¿verdad? Allá en el siglo IV, cuando Constantino, ¿verdad?, declaró a la iglesia judía, a la iglesia cristiana, o a los cristianismos, lo declaró la religión del Imperio Romano. Antes de eso hubo otra forma de ver las cosas. Después de eso, todos estos llamados padres de la iglesia ignoraron o escondieron todo aquello que nos mostraba a un Jesús judío, al maestro de la Torá, al rabí, al cumplidor de la ley de Dios. Todos los padres de la iglesia después del siglo IV trataron de esconder esas raíces hebreos. Nada de esas cosas les eran para ellos muy rentables, ¿verdad? Así que los padres de la iglesia trataron de esconder esas cosas, trataron a esconder a Dios, a esa ley que muchos predicadores de este siglo trataron de eliminar, y escondieron en la ley de Dios, ¿verdad? Y separaron a Jesús de la ley de Dios, ¿verdad? Y muchos predicadores de este siglo trataron de eliminar de la vida y la historia de Jesús la ley de Dios. ¿Sí me explico? Trataron de eliminar de la vida de Jesús todo vestigio de la ley verdadera de Dios. Separarlo, eliminarlo, nada que tuviera que ver con la ley judía. No querían que tuviera nada que ver con el Jesús que nosotros conocemos, ¿verdad? Entonces esto, negando en su totalidad que Jesús, óigame, Jesús nació bajo la ley de Dios, Jesús vivió bajo la ley de Dios, y murió Jesús cumpliendo la ley de Dios. Él nunca enseñó una nueva religión ni un nuevo Dios. Jesús siempre fue maestro de la Torá, de la ley de Dios. Jesús fue el maestro de la ley de Dios, fue maestro de la Torá. Él lo que enseñó fue la ley de Dios, no enseñó otra cosa. No enseñó una nueva religión, no enseñó una nueva iglesia. Es más, el concepto de iglesia no se conocía en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Jesús nunca quebrantó la ley de Dios, porque si Jesús hubiera quebrantado la ley de Dios, entonces esa ley por la cual Jesús vivía, si él la hubiera quebrantado, Jesús no habría podido calificar como el Cordero de Dios o el Mesías, el ungido de Dios. No hubiera podido ser eso, él hubiera quedado descalificado. Él no hubiera podido cumplir con ese mandamiento, con esa orden, ese trabajo que Dios le había dado, porque
porque entonces él hubiera roto la ley de Dios, y al romper la ley de Dios, entonces él estaba blasfemando contra su propio Dios y estaba blasfemando contra su propia fe. Por lo tanto, él no podía en ningún momento romper la ley, y no la rompió jamás, ¿verdad? Hasta allá por el tercer siglo nunca se habló de que Jesús estaba separado de la ley de Dios. Siempre se habló de Jesús como un judío, ¿verdad? Unido a la ley de Dios. Antes del tercer siglo, en los primeros 3 siglos, ¿verdad? No se habló ni de santos, ni de intercesores, ni de hombres santos que iban a interceder entre el hombre y Dios, ni se habló de María, ni de intercesora, ni de nada de eso. Solo Jesús llenaba y llenó ese lugar como el único intercesor entre Dios y los hombres, ¿verdad? Eso lo dice la Biblia, solo Jesús. No había nadie. Entonces, ni María. No se conoció ninguna María como corredentora, sino que fue hasta los siglos posteriores, después del siglo IV, que se le llamó Inmaculada y Madre de Dios. Pero eso ya fue otra cosa que no tenía nada que ver con el Evangelio de Jesús, ni con María, la Madre de Jesús. No la Madre de Dios, la Madre de Jesús, ¿verdad? Pero en los 3 primeros siglos, o sea, en los 3 primeros siglos, los verdaderos cristianos que conocieron el Evangelio de Jesús, ¿verdad? Ellos todavía defendían las enseñanzas de los únicos apóstoles. Porque recuerden que los apóstoles no llegaron ni al primer siglo, porque ya habían muerto todos. Solo parece que Juan murió casi en el año 1000, en el año 100, perdón, ¿verdad? Casi por ahí se supone que murió Juan el apóstol, el que escribió el Apocalipsis. Pero antes de eso ya habían muerto todos. Y todos ellos eran los únicos que habían escuchado de viva voz el Evangelio de Cristo y conocieron el verdadero Evangelio de Cristo. Entonces estos lo enseñaron tal y como lo que ellos lo habían aprendido a judíos, porque ellos eran judíos, los primeros apóstoles. Pablo era judío y ellos enseñaron a judíos, ¿verdad? Y los primeros discípulos y convertidos, los primeros cristianos convertidos fueron judíos, pero nunca dejaron de ser judíos. ¿Sí está conmigo? Amén. Ellos enseñaron el verdadero Evangelio de Jesús, y todavía en los primeros 3 siglos todavía se defendía, se conocía a Jesús como el judío, como el israelita, ¿verdad? Que él era maestro de la Torá. Entonces estos primeros cristianos, después entre el siglo I y el siglo III, todavía defendían las enseñanzas de los únicos apóstoles. Los únicos apóstoles de Jesús fueron 12, los que él llamó, a los únicos que él envió, ¿verdad? Y estos apóstoles que conocieron a Jesús jamás enseñaron que Jesús no era cumplidor de la ley, sino siempre enseñaron a un Jesús que era cumplidor de la ley. ¿Por qué, hermano? Porque los 12 apóstoles eran judíos. Jamás ellos dejaron de cumplir la ley de Moisés, nadie. Ni Pablo jamás dejó de cumplir la ley de Moisés. Note que Jesús manda a enseñar al Evangelio, ¿verdad? O las buenas nuevas. Primero manda a 12 discípulos, ¿verdad? Los envía primero a los 12. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos 12 representan las 12 tribus de Israel. Y como primero manda a los 12, y cuando los 12 regresan, viene él y manda luego a 70, ya no solo manda a 12, sino que la segunda vez él manda a enseñar las buenas nuevas a 70 personas. ¿Por qué? Porque 70 eran los miembros del Sanedrín. Sí, está conmigo. El Sanedrín era el grupo de judíos, sacerdotes, entre fariseos y saduceos,
que tenían el poder, el poder religioso en Jerusalén y en toda Judea, ¿verdad? Entonces eran 70 y así por ellos manda también el 70 discípulos a enseñar las buenas nuevas de salvación. Y esto, hermano, es solo un pequeño ejemplo que demuestra que Jesús jamás dejó de cumplir ni de enseñar la Torá, ¿verdad? La Torá, ¿qué es la Torá? Son los 5 primeros libros del Tanakh judío, ¿verdad? De la Biblia judía, por decirlo así, se llama el Tanakh. Los primeros 5 libros del Torá, o lo llaman también el Pentateuco, los primeros 5 libros de Moisés. ¿Sí está conmigo? Amén. Pero después del siglo IV, en el concilio de Nicea, ¿verdad? Allá que estaba como jefe liderando Constantino, el emperador, ¿verdad? Después de que Constantino estableció el cristianismo como una religión oficial del Imperio Romano, se contaminó todo el evangelio de Jesús. Las enseñanzas de Cristo fueron manipuladas de tal manera que inventaron a un Jesús de acuerdo a las necesidades del Imperio Romano. Y de ahí nace la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? De tal manera que fueron los católicos romanos los que establecieron el canon bíblico, los que decidieron cuáles iban a ser los libros que nosotros ahora leemos como Biblia, ¿verdad? Los 66 libros que componen la Biblia, fue en el concilio de Nicea que se estableció ese canon. Incluyeron a todos y desecharon un montón de libros, los que llaman libros apócrifos, ¿verdad? Que muchos salieron después, ya hace como un siglo salieron muchos de esos después a mostrar que habían más lecturas. Por eso Pedro dijo que toda escritura era inspirada por Dios. ¿Y cuál escritura? La escritura que ellos leían, y eso eran todos estos libros, ¿verdad? Incluyendo los del Evangelio, los de los profetas y también los que no incluyeron en el canon, en el concilio de Nicea, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Las enseñanzas de Cristo fueron manipuladas, ¿verdad? Así que cuando establecieron ese canon bíblico con los evangelios que nosotros conocemos ahora, tristemente, ¿verdad?, nosotros no vamos más allá de lo que nos dicen, ¿verdad? Tristemente nosotros nos quedamos con lo que nos dicen y nos hemos quedado leyendo solo lo que nos proveyeron ahí, lo que dijeron, esto es lo que van a leer, y eso lo decidieron ahí en el concilio de Nicea. La Iglesia Católica Romana decidió que eso eran los libros que nosotros íbamos a leer, ¿verdad? Que eso iba a componer la Biblia, ¿verdad? Y entonces nosotros no vamos más allá de lo que nos dicen, no preguntamos, no indagamos ni estudiamos para conocer el verdadero evangelio que Cristo enseñó allá en Jerusalén, en Judea, para conocer ese evangelio, el evangelio verdadero de Jesús, el evangelio de Yeshua el judío. Ese es el evangelio que nosotros debemos de conocer, el que enseñaron los primeros apóstoles, ¿verdad? Muchos se autodenominan pastores, algunos, ¿verdad? Porque son músicos, otros porque les gusta eso, otros porque les gusta pastorear, otros porque se emocionan con que les digan pastor, y así muchos personas enseñan, pero la mayoría solo dice lo que escuchó decir a otros, ¿verdad? Que a su vez eso escucharon a otros y lo repitieron. Pero ninguno se preocupa por investigar qué tan cierto es lo que le dijeron, ¿verdad? Porque enseñan cosas sin ningún concepto del verdadero evangelio de Dios, del verdadero evangelio de Cristo, el mensaje de las buenas nuevas. Enseñan cosas así, y muchas de esas cosas nosotros las hemos estado escuchando, pero no hemos tenido el alcance de buscar más allá, de investigar más allá. Y así hay predicadores, hay pastores, y hay evangelistas, y hay señores que hasta dicen apóstoles, ¿verdad? Y muchas cosas más que enseñan cosas que oyeron,
que otro oyó, que otro le dijo, que acá, allá lo fueron a escuchar por allá y lo trajeron, ¿verdad? Pero nunca han entrado a la esencia de la verdadera palabra de Dios. Fíjense, hace unos años atrás, a mí, como le voy a poner este tipo, que, ¿cómo se dice? Algo que me pasó a mí, ¿verdad? Ilustración. ¿Ah? Una ilustración. Pues voy a ilustrarle a lo que me sucedió a mí, a decirles algo, ¿verdad? De lo que me pasó. Hace unos años atrás me invitaron a una vigilia y el pastor estaba diciendo y regañando a los que estaban ahí en la vigilia que no deberían de ellos de andar comprando otra Biblia que no fuera la Reina Valera, ¿verdad? Y que no, que mire que usted solo la Reina Valera tiene que usar porque la Reina Valera es la verdadera y ¿verdad? Porque la Reina Valera es la correcta. Y yo, como tengo la mala costumbre de andar preguntando, que cuando escucho cosas que no me hacen clic, ¿verdad? Que no caen, pues no me cae el 20 y esto, ¿por qué dice esto esta persona? ¿Verdad? Entonces, cuando escucho cosas como esa, pues no me puedo resistir y le pregunté que por qué él decía que la Reina Valera era la Biblia, la versión más correcta de toda la Biblia. Y la respuesta de ese pastor me dejó anonadado. Sí, fíjese, la respuesta de este pastor, entre comillas el pastor, porque por la respuesta yo ya dudé si era pastor, me dijo que porque en la iglesia donde él fue miembro, donde él se crió, de donde él nació, su pastor la usaba siempre. Y él decía que, su pastor decía que esa era la mejor Biblia que existía. Por esa razón él decía lo mismo, ¿verdad? Y además me dijo, es la Biblia que más usan los cristianos. Oye, hermano, pero que la mayoría de personas usen algo no quiere decir que sea lo correcto, ¿verdad? Yo veo ahí un montón de personas que se tatúan y eso no es correcto, que se ponen el montón de cosas en la cara, en los princes, ¿no? ¿Cómo se llaman las cosas? Ponen aretes ahí así como ¿sabe? Hasta aquí lo ponen argollas así. Yo solo a los cerdos había visto que le ponían argollas aquí. Pero hoy la gente se anda, pues todo el mundo lo hace, pero eso no quiere decir que sea correcto, ¿verdad? Entonces este pastor me dijo que como toda la gente lo ocupaba y que su pastor decía que eso era, entonces él también decía eso, ¿verdad? Y esa es la clase de pastores que enseñan en las iglesias, hermano, tristemente. La mayoría de personas enseñando con ese pensamiento, que dicen lo que oyeron porque otro lo dijo. Y yo le pregunté, mire pastor, ¿y usted no sabe que la Reina Valera se ha comprobado que tiene más de 2000 errores de traducción? ¿No sabe eso, hermano pastor? ¿Verdad? Y es cierto, se ha comprobado que la Reina Valera es una de las más que tiene más error, una de las que tienen, o más conocidas que nosotros conocemos, tiene como 2000 errores de traducción, ¿verdad? Y el hermano me dijo, pero no es la que siempre he usado, es la Biblia que yo siempre he usado, así de fácil, ¿verdad? Me recordó a aquellos que dicen, mire, yo nací católico, yo católico me voy a morir. Mis papás eran católicos y yo nací con la religión de mis papás y así me voy a morir. Me pareció escuchar eso cuando este pastor me dijo, además es la que a mí siempre he usado, ¿verdad? Y mire, luego le pregunté, y tristemente en otra vigilia también, a otro pastor, que si él sabía quién había establecido el canon bíblico que nosotros conocemos y cuándo fue establecido el canon bíblico. La respuesta de nuestro pastor fue, ¿sabe cuál fue lo que me dijo? También me volvió a dejar otra vez anonadado porque ya no tengo otra palabra que decir. Y me contestó que habían sido los judíos. ¡Wow! ¿Qué? Los judíos establecieron el canon bíblico. Pero si los judíos no creen en el Nuevo Testamento, hermano, los judíos no creen ni en Jesús.
No creen que Él sea el Mesías, no lo aceptan como el Mesías. Ellos nunca leen el Nuevo Testamento, ¿cómo van a andar ellos estableciendo el canon bíblico? ¿Verdad? Y cuando le pregunté en qué tiempo había sido que el canon bíblico, me dijo, en los tiempos de Jesús. Imagínate. El canon bíblico se estableció 300 años, ya le dije yo, en el concilio de Nicea, en el año 350, cuando Constantino convocó al concilio de Nicea para ponerse de acuerdo ahí, para conciliar, ¿verdad? Por eso se llama concilio, conciliar ideas. Y todo lo que conciliaron ahí, todo estaba errado, porque todo eso era para favorecer a la Iglesia Católica Romana, al Imperio Romano, ¿verdad? Además, el Nuevo Testamento no existía en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Ellos leían el Tanakh hebreo, la ley de Dios, ¿verdad? Pero hermano, esas son las clases de pastores que enseñan en la iglesia, predicadores que supuestamente enseñan el Evangelio. Fíjense. Luego, hermano, otra anécdota, esa andaba buscando la palabra, esa otra anécdota. Escuché a un predicador también responder a una persona, porque supuestamente él está dando una enseñanza en una iglesia, pero eso fue ahí en El Salvador. Estos dos ejemplos antiguos fue aquí, no, en El Salvador. Entonces, escuché un predicador responder, le preguntaba a esta persona, una de las personas que estaban escuchando al supuesto maestro, predicador, no sé qué, ¿verdad? Que de dónde venía la palabra hebreo, ¿verdad? ¿De dónde viene la palabra hebreo? ¿Por qué se dice hebreo? ¿Por qué son hebreos los israelitas? Son hebreos, los llamaban hebreos, ¿verdad? Entonces, él estaba dando una enseñanza bíblica sobre el pueblo de Israel, sobre la nación israelita, y en ese tiempo, si no mal me recuerdo. Y la respuesta de este predicador fue que la palabra hebreo venía del nombre de Abraham, ¿verdad? Y por eso Abraham le llamaban el primer hebreo, porque de Abraham se derivaba la palabra hebreo. Y nada que ver, hermano, ¿verdad? Nada que ver, porque la palabra hebreo no significa ni viene de la palabra Abraham, ¿verdad? Y yo me quedé, wow, ¿y esto qué? Y esto es el maestro que nos está enseñando. Amén. Fíjate, ¿sabe de dónde viene la palabra hebreo? La palabra hebreo es más antigua que Abraham, porque todavía hay registros en la Biblia como de 6 generaciones atrás de Abraham que se usaba ya la palabra hebreo, porque la palabra hebreo significa cruzar al otro lado, significa el que cruza al otro lado. Por eso a Abraham le llamaban el hebreo, porque él también había cruzado de Ur de los Caldeos, que estaban en Mesopotamia para acá, y hay que atravesarse los 2 ríos. Y aquí solo uno atraviesa uno cuando viene de allá para acá, ¿verdad? Pero allá había que atravesarse el Tigris y el Éufrates. Entonces, la palabra hebreo significa el que cruza al otro lado, o cruzar al otro lado. Ese nombre aparece en el Génesis 11:14, 6 generaciones antes de Abraham, ¿verdad? Dice, los que cruzaron del otro lado, pues atravesaron el Tigris y el Éufrates. Ahí lo dejo para que usted busque esa, porque no quiero atrasarme mucho, no quiero comer mucho tiempo en lo que estamos hablando. Pero ahí hay, en el Génesis, ahí ya aparece esa palabra hebreo, que también viene de la palabra, que le digo, de un hijo de Noé, se me escapó la palabra, lo estamos leyendo ahora rápido, pero lo que le quiero decir que de 6 generaciones antes la palabra hebreo ya era utilizada, ya se conocía, y significa el que cruza del otro lado, porque los que venían del otro lado cruzaron el Tigris y el Éufrates.
¿verdad? Con estos ejemplos yo quiero exponer el error que cometemos cuando queremos conocer el Evangelio de Jesús desde la perspectiva católica o occidental, desde la perspectiva gentil, ¿verdad? Es más, Martín Lutero era un enemigo arrésimo del Jesús judío. Martín Lutero, enemigo arrésimo, él detestaba a los judíos, él no quería nada que tuviera que ver Jesús con los judíos, por eso tampoco nunca aceptó que Jesús era judío. Por eso cuando queremos comprender esta porción que acabamos de leer del libro de Mateo, cuando Jesús dice que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ese es el verso que acabamos de leer. Y de ese punto, de ese tema que estamos hablando. Por eso le estaba diciendo que para entender el Evangelio tenemos que verlo y entenderlo desde la perspectiva hebreo-judía, desde la cultura judía. Tenemos que saber qué significaban, como los ejemplos que le acabo de poner, ¿verdad? Uno, hebreo viene de Abraham. No. Hebreo es una palabra más antigua y significa eso, el que cruza del otro lado. Abraham, como venía de allá, por eso lo llamaban hebreo también, porque cruzó del otro lado de los caldeos de Mesopotamia hacia la tierra prometida. Fíjense. Entonces, hermano, nosotros tenemos que conocer y entender que Jesús era judío y que los apóstoles eran judíos, ¿verdad? Entonces aquí cuando Jesús dice esto, si lo queremos ver desde el punto de vista gentil o del punto de vista occidental, o quererlo medir o quererlo entender bajo la cultura que nosotros vivimos, entonces estamos perdidos. Y es cuando encontramos contradicciones, porque la contradicción aquí es, si Jesús reprochaba lo que los fariseos enseñaban y lo que los fariseos practicaban, ¿cómo es que le esté diciendo Jesús, hagan lo que os dicen? Si les acaba de decir a él, de lo más barato que lo llamó fue sepulcros blanqueados, víboras, fariseos hipócritas. Fue lo más mínimo de lo que Jesús los llamó. Y como si Jesús tenía un concepto de los fariseos de esa manera, como Jesús le iba a decir a sus discípulos que hicieran lo que ellos digan, lo que ellos digan. Amén. Miren, y después del verso 3, Jesús enumera toda clase de descualidades o de defectos, que no son pocos los que los fariseos hacían. Miren, oigan lo que dice. Así que todos los que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis lo conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Mira el verso 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. ¿O qué le está diciendo? Hipócrita, le está diciendo. Pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no querrás que os llamen rabí, porque uno es vuestro rabí, vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Imagínense lo que le está diciendo. ¿Cómo es posible que Jesús, diciéndoles eso, antes le está diciendo que hagan lo que ellos dicen? Amén. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Verdad? Mucha gente predica en esas cosas, pero solo lo toman así a los pasajeros. Nunca escudriñan, nunca van más allá dentro de lo que Jesús está diciendo, porque es una contradicción si lo vemos de la forma en que dice, que el Señor está diciendo. ¿Cómo que le está diciendo que hagan lo que ellos dicen? Y le está diciendo que son fariseos hipócritas, farsantes, que se aprovechan de las cosas, que roban, que hacen tantas cosas, que engañan a los demás. ¿Y cómo les va a decir que hagan lo que ellos dicen? Amén. Fíjense. Entonces, si ellos son los que, si vamos a hacer lo que ellos dicen, entonces nosotros teníamos que estar haciendo lo que los fariseos decían. Y los fariseos decían que tenías que lavarte 20 veces las manos, que tenías que hacer esto, que tenías que hacer lo otro. Y todos eran mandamientos de hombre.
Amén. Y todos eran como que le digo, el mandato de los sabios, de hombres, de los ancianos, ¿verdad? Costumbres de ancianos, no era la ley de Dios, sino que ellos lo que más enseñaban el Talmud, los pensamientos de los ancianos. Pero Jesús les dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque ponen como mandamientos, como los mandamientos de hombre. Sí. Fíjense, entonces todas estas clases de cualidades, de efectos no son pocas. Los acusa de imponer al pueblo costumbres y mandamientos de hombres y no de practicar la ley de Dios. ¿Cómo puede entonces él estar diciendo que hagan lo que ellos dicen? Sí, nota esa gran contradicción. ¿Cómo puede acusarlos de que están mal y luego decirles que hagan lo que ellos dicen? Amén. Pero para entender esto, hermano, primero debemos de conocer el contexto judío y no el contexto griego. Porque Jesús no era griego, Jesús era judío. Y estaba hablando con judíos, no estaba hablando con griegos. ¿Verdad? Esta historia que estamos leyendo aquí no está ocurriendo con personas griegas ni personas occidentales, sino que con judíos, con israelitas, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, tenemos que conocer el concepto y entenderlo desde el punto de vista judío hebreo, judío israelita. Y este es el error común, hermano, que cometemos nosotros, que queremos entender o explicar el Evangelio de Jesús desde una visión nuestra, desde una cultura nuestra, desde nuestras propias costumbres, que no tienen nada que ver con las costumbres de Jesús, ¿verdad? Fíjense, ¿cómo contestamos cuando alguien te pregunta por qué nosotros adoramos el domingo y no el sábado? Si el Señor dijo que el sábado era el día que se debía de adorar. No dijo el sábado, Él dijo el séptimo día, el Shabbat. El séptimo día, no dijo el sábado, Él dijo el séptimo día. Recuerde que el calendario gregoriano con el que nosotros nos rigen no existía en aquel tiempo, sino que existía el calendario judío lunar, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿qué respondemos nosotros cuando nos hacen esa pregunta? Mire, ahora, ¿por qué no se adora el séptimo día o el Shabbat? Si la Biblia dice que es un mandato eterno, ¿verdad? Y nosotros adoramos el domingo y no el Shabbat, y no el séptimo día. Pues, ¿qué es lo que podemos contestar o qué le contestamos? Le contestamos con argumentos aprendidos de personas influenciadas por una cultura católica romana. Amén. Recuerda que el día domingo es el día del sol, a la adoración al Dios sol, al Dios invictus, ¿verdad? Al sol. Entonces, hermano, usted ¿por qué cree que todos a los santos que dibujaban ahí les hacían una aureolita así redondita ahí, que decía, ay no, que es la santidad? No, es el disco solar, hermano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los romanos adoraban al sol. Eso era el Dios invictus. Entonces, hermano, nosotros estamos influenciados. Nuestras herramientas para conocer más de la palabra de Dios están influenciadas por la cultura católica romana. Compendios, estudios, diccionarios, todo con lo que podemos aprender está influenciado, ¿verdad?, por los personajes que vivieron después del siglo IV, que a su vez su conocimiento lo recibieron de la influencia católica romana, los mal llamados padres de la iglesia. ¿Ves? Porque los mal llamados padres de la iglesia, como San Agustín de Hipona y y se me escapan muchos nombres, ¿verdad?, los llaman padres de la iglesia y ellos eran pura influencia católica romana. ¿Qué dice Pablo, qué dice Jesús en el 23:8? Oigan lo que dice aquí.
Pero vosotros, dice, perdón, el verso 9, y no llaméis Padre, ¿verdad? Dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que esté en los cielos. Eso es lo que dijo Jesús. Amén. Pero ahí hay los padres de la iglesia, los primeros católicos, los de la iglesia primitiva. Los primeros padres de la iglesia, ¿cuál? Amén. Desde ahí estamos mal. Pero lo que enseña el Jesús judío es que no llames Padre a nadie de que esté en la tierra. Nuestro Padre está en el cielo. ¿Verdad? ¿Por qué nosotros adoramos el domingo? Yo le voy a decir la verdad y sin rodeos. Es porque así lo estableció la Iglesia Católica Romana. También el día de adoración que el Señor lo declaró el Shabbat, el séptimo día, para pasarlo al día domingo, para adorar al Dios Sol, al Dios Invictus. ¿Sí? Así lo estableció la Iglesia Católica y nosotros seguimos lo mismo, adorando en el domingo. Y he escuchado a predicadores hablar acerca de eso y que le digo y decir como queriendo acomodar para que decir no, es que la iglesia, no, es que son los judíos, nosotros la iglesia, la cristiana ya no, Dios cambió el domingo para la iglesia. Eso es mentira, es ilógico. ¿Dónde ha visto eso? En ninguna parte dice, Jesús nunca habló del domingo, los apóstoles nunca hablaron del domingo como día de celebración, de adoración, nunca, ni Pablo. Amén. ¿Sí? Y mire, y tristemente hay personas que tienen grandes conocimientos, pero enseñan de esa forma. Por ejemplo, mire, le voy a hablar de un predicador muy conocido, Armando Alducín, un conferencista. Mi respeto es para este hermano, porque sí, tiene bastante conocimiento y sí, tiene razón tiene mucho conocimiento y explica bastante bien las cosas. Pero este hermano, ¿verdad?, que es una persona muy preparada y merece mis respetos. Pero él enseña que la iglesia de Jesús cambió la adoración al día domingo, que fueron los apóstoles los que cambiaron al día domingo la adoración de la iglesia y no el día sábado. ¿Por qué? ¿Por qué dice él? Porque es el día que Jesús resucitó. Y da otros argumentos, bastantes argumentos que él da, pero que no tienen lógica si usted conoce verdaderamente la cultura judía. Porque Pablo nunca dejó de ser judío, él siempre adoró y ¿cómo se llama? Y celebró el Shabbat. Él siempre cumplió con eso. Jesús siempre cumplió con eso. Los judíos, los apóstoles también siempre cumplieron con eso. Él nunca dejaron de cumplir. Pablo, él nunca dejó de cumplir la ley. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús resucitó después del Shabbat? Él no resucitó en el Shabbat, ¿por qué? Porque entonces hubiera roto la ley. Entonces él resucitó después del Shabbat, después del séptimo día. ¿Verdad? ¿Sí está conmigo? Amén. Él no resucitó el domingo. Él resucitó después del Shabbat, que es muy diferente. ¿Verdad? Fíjense. Dice, aquí él pone algunos, le voy a decir, tengo tiempo, si todavía tengo tiempo. Aquí le voy a poner unos argumentos que el señor Alducín dice. No estoy en contra del Señor, no estoy jugándolo, le estoy diciendo que hay cosas que solo porque el hombre sea una persona que tenga bastante conocimiento, no quiere decir que a todo lo que él diga se le va a decir amén, ni todo lo que yo diga tampoco usted me puede decir amén, ¿verdad? Porque hay cosas que yo puedo estar errado y hay muchas, porque yo no soy ni maestro, ni soy nada por el estilo. No llego ni ¿verdad? Ni asistente del pastor Alducín, pero no le voy a decir que esté en lo correcto cuando está enseñando mal. Mira, dice, él pone como ejemplos, como Pablo en Hechos 27, dice, y el primer día de la semana
reunidos los discípulos para partir pan, Pablo les enseñaba el primer día de la semana. Por eso es que Pablo en la iglesia se reunía los domingos, el primer día de la semana. No dice domingo, hermano, dice el primer día de la semana, que hay una gran diferencia, ¿verdad? Y en Juan 20 dice, el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún muy oscuro. El primer día de la semana, ¿verdad? Juan 20, 19 dice, y el primer día de la semana, cuando llega la noche, en aquel mismo día, Jesús se les aparece. Amén. Fíjense, entonces, hermanos, estos son los ejemplos, algunos de los ejemplos en que el pastor Alducín enseña que por eso nosotros adoramos, porque los apóstoles cambiaron el día de adoración, pero los apóstoles no tienen, ni Jesús tenía la autoridad de hacerlo, mucho menos los apóstoles. Pero la Iglesia Católica lo hizo, sin autoridad y sin nada. ¿Por qué? Porque ellos querían adorar el domingo a su Dios Invictus, a su Dios Sol. ¿Va? Y hay muchos más ejemplos que el hermano Alducín dice que los discípulos, hasta el propio Jesús, cambiaron el día de adoración del séptimo día al domingo, ¿verdad? Con todo respeto, hermano Alducín, yo no soy nadie, y como le vuelvo a repetir, yo no llego, ¿verdad?, ni asistente, ¿verdad? Pero no podemos obviar y olvidar algo que es tan importante y que conociendo y entendiendo eso, podemos entender por qué los apóstoles enseñaban el primer día de la semana. Primero, porque eran judíos, algo tan lógico. Porque eran judíos, por eso ellos celebraban, ¿verdad?, y guardaban el séptimo día, el Shabbat, hasta que terminaba el Shabbat, hasta que ellos terminaban de guardar su Shabbat, como la ley lo dice, o sea, de cumplir la ley, ellos iban y ya no tenían obstáculos, ¿verdad?, porque había terminado su Shabbat. Entonces, después de ese Shabbat, ellos comenzaban a enseñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque guardaban el sábado. No es que dejaron de guardar el sábado y dijeron, no, ahora nosotros vamos a adorar el domingo. No. Todos los apóstoles, ellos guardaban el sábado. Jesús guardaba el sábado. Amén. Las mujeres llegaron. ¿Por qué llegaron las mujeres en la mañana, el primer día de la semana? Porque guardaron el sábado. No podían ellas estar el día sábado si ellas tenían que guardar el Shabbat como judías que son. De igual manera Pablo dice que él, el primer día de la semana, ¿por qué? Porque él acababa de terminar de guardar su Shabbat, de cumplir la ley. ¿Sí me explico? Entonces, hermano, ellos nunca dejaron de celebrarlo. Jesús respetó tanto el Shabbat que resucitó exactamente después que el Shabbat terminó. Fíjense. Las mujeres respetaron y celebraron el Shabbat y después que terminó fueron al sepulcro. Además, hermanos, para ¿cómo se llama? Tenemos que tener en cuenta que para los judíos no existía sábado ni domingo, sino que ellos los diferenciaban los días, los contaban por números. El primer día de la semana, el segundo día y el séptimo era el día del Shabbat, el día de reposo. Entonces el Shabbat era el séptimo día y el primer día de la semana comenzaba exactamente todos sus quehaceres, pero ellos guardaban entonces ellos no podían estar enseñando en el sábado porque estaban guardando el Shabbat. Ellos no podían atender a los cristianos el sábado porque estaban guardando el Shabbat, ¿verdad? Entonces, después de que terminaban el Shabbat, o sea, justamente después de ponerse el sol, o sea, después de las 6 de la tarde del Shabbat, porque en el día judío comienza a las 6 de la tarde. O sea, termina a las 6 de la tarde y comienza después de las 6 de la tarde. O sea, que Jesús resucitó
después el mismo, la misma tarde del séptimo día después del Shabbat. Porque ya era el primer día de la semana. Después de las 6 de la tarde. Después de las 6 de la tarde, y como para ser cumplido que él iba a estar 3 días y 3 noches, al nomás terminar el Shabbat, que era las 6 de la tarde, ahí terminaba el Shabbat, ahí terminaban los 3 días, él resucitó el mismo séptimo día por la tarde. Pero ya no era séptimo día, ya era el primer día de la semana, pero era ese mismo día, ¿verdad? Porque el día comenzaba a las 6, después de las 6 de la tarde, no a las 12, como el calendario actual que nosotros tenemos. Entonces, de igual forma, Pablo y los discípulos de Cristo, los apóstoles de Cristo, ellos esperaban después de las 6 de la tarde, cuando ellos terminaban su Shabbat, terminaban su día de reposo, ese mismo día, después de las 6 de la tarde, comenzaban ellos a enseñarles a sus discípulos. Por eso Pablo dice que el primer día de la semana, ¿dónde está? Por aquí está. Que dice que el primer día de la semana se reunió con ellos y les enseñaba. Pero dice que como se alargó su prédica, no es que todo el día estuvo enseñando, sino que comenzó desde las 6 de la tarde. O sea que ya se había puesto el sol y llegó la noche, y hasta dice que habían muchas lámparas en esa casa, y de ahí se cayó un joven y se mató. Porque ajá, por eso él terminó su Shabbat y hasta las 6, después de las 6 fue a prepararse para enseñarle a los discípulos cristianos, a enseñarles el Evangelio de Cristo, a los que no eran judíos, ¿verdad? Pero ellos sí guardaron el Shabbat. Entonces, como ellos no tenían el tiempo de hacerlo el sábado, de enseñarles, ¿por qué? Porque estaban guardando el sábado. Porque si ellos le enseñaban a los gentiles el Evangelio el día sábado, entonces ellos estaban rompiendo la ley de Dios. Y si rompían la ley de Dios, entonces no podían ser ellos apóstoles, ¿verdad? Así es que hasta que terminaba el Shabbat, que era después de las 6 de la tarde del séptimo día, al ponerse el sol, ahí comenzaba el primer día. Hasta entonces, solo hasta entonces, después de cumplir la ley, hasta entonces ellos reanudaban todas sus obligaciones y su trabajo, ¿verdad? Por eso en este caso, al terminar el Shabbat, comenzaban ellos a atender a los discípulos cristianos, a enseñarles el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Respetando el Shabbat tal y como Cristo lo respetó. ¿Está conmigo? Amén. De igual manera, cuando Jesús dijo, hacer lo que dicen, ¿verdad? No está diciendo que hagan lo que los fariseos dicen, porque acaban de estar diciendo que todo lo que hacen es malo y todo lo que dicen es malo, ¿verdad? Sino que lo que dicen los fariseos, ¿qué dijo Moisés? ¿Sí? Sino que Jesús le está diciendo, hagan lo que los fariseos dicen que dijo Moisés, no lo que dijeron los fariseos, no que lo que Moisés dijo, ¿verdad? ¿Sí me explico? Hagan lo que los fariseos dicen que Moisés dijo, así es la expresión, ¿verdad? Hagan lo que los fariseos dicen que Moisés dijo, eso hagan, ¿verdad? No es lo que los fariseos dicen, no. No es lo que Moisés dice, no lo hagan, no es así. Dice, porque ellos no hacen lo que Moisés dice, ellos hacen lo que ellos dicen, lo que ellos quieren hacer, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que así es? ¿Cómo sabemos que eso es lo que está diciendo Jesús? Porque tenemos que entender de la misma forma que acabamos de explicar, por qué el Shabbat y por qué el domingo y por qué acabamos de explicar acerca de las culturas hebreas, ¿verdad? Tenemos que verlo desde la misma perspectiva del judío Jesús, ¿verdad? Tenemos que ver desde la perspectiva judía y no desde la occidental. Noten lo que dijo Jesús a sus discípulos. Fíjense, noten lo que dice Mateo 23, dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Es una clave entender lo que es cátedra y lo que es sentarse.
La cátedra era una silla de piedra que representaba que el que se sentaba ahí, esa estaba en todas las sinagogas, había una cátedra. Pues de ahí viene catedrático, ¿verdad? De las universidades que enseñan a alto nivel. Un catedrático no enseña primaria. Catedrático enseña alto nivel, maestrías y cosas por el estilo. Entonces, de ahí viene la palabra cátedra. Entonces, el que se sentaba ahí no iba a enseñar, ¿verdad? Que Jesucristo nos ama y que no, él iba a enseñar algo más elevado. Él iba a enseñar las enseñanzas más plenas, ¿verdad? Entonces, la cátedra es una silla de piedra que representaba que el que se sentaba ahí, iba a hablar y a enseñar la ley de Moisés, el Torá, el Pentateuco, la ley que Dios le dio a Moisés para que Moisés se la diera al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, o sea que Dios le enseña, fíjese, Dios le enseña que todo lo que Moisés enseñó, miren lo que dice Hebreos 7, ¿dónde estábamos? En la 23 de Mateo. Sí, entonces Dios enseña, Jesús les enseña que en la cátedra de Moisés se sientan los escribas, así que todo lo que os digan, o sea, todo lo que Moisés enseñó, todo lo que les digan de lo que dijo Moisés, entonces hagan todo lo que él dice, ¿verdad? Fíjense, esto se descubrió cuando se encontró un evangelio de Mateo en hebreo. Los estudiosos allá en Jerusalén, allá en las universidades de hebreo y lingüística de Jerusalén, descubrieron un Mateo en hebreo, ¿verdad? Y se descubrió que la traducción griega tiene errores en el libro de Mateo. La palabra para hebreo que utiliza aquí, donde dice, así que todo lo que os digan, no es todo lo que ellos digan, no. La palabra que se ocupó en el hebreo es la palabra todo lo que él, no ellos, sino que lo que él diga. La palabra en hebreo que ocuparon aquí no significa ellos, sino que significa él. ¿Verdad? Y eso no lo digo yo, lo dicen los estudiosos de la Universidad de Hebreo de Israel. Fíjense. Entonces, la traducción griega, que cuando tradujeron del hebreo al griego, tradujeron ellos. Porque la palabra en griego, para los griegos, ellos la tradujeron a ellos. Pero es como cuando nosotros decimos alguna palabra en español que por una letra cambia, ¿verdad? Porque uno puede decir uno, que está hablando de uno, que está hablando de varios, ¿verdad? Entonces, la palabra en hebreo significa lo que él diga. Entonces, cuando está hablando de él, no se está refiriendo a los fariseos, sino que a Moisés. Porque en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. O sea que entonces lo que ellos van a enseñar o lo que va a sostener a estos fariseos y escribas es lo que Moisés enseña. Porque en la cátedra quiere decir lo que Moisés enseña. Ahí es donde se sostiene los escribas y los fariseos, o se deberían de sostener los escribas y fariseos. Entonces todo lo que él diga, o sea, todo lo que Moisés diga, hacerlo. Pero no hagas lo que ellos hacen. Esa es la traducción, ¿verdad? O como lo podemos entender. ¿Sí está conmigo? Por eso dice que en las enseñanzas de Moisés se sientan los escribas y fariseos, haciendo todo lo que él diga. ¿Quién es él? Pues Moisés. Hacerlo. ¿Verdad que sí? Ahí es donde deben de sostenerse las enseñanzas de los fariseos. Y como ellos se sentaban en la silla de Moisés, ellos iban a hablar lo que Moisés dice. Amén. Y no lo que dicen ellos. Sí. Así es que
cuando estos escribas y fariseos les digan lo que Moisés diga, o sea, cuando estos escribas y fariseos les digan lo que Moisés dice que hagan, hacedlo. Pero si lo que Moisés dice es lo que te están diciendo los fariseos, entonces si lo que te están diciendo los fariseos son lo que Moisés dice, entonces hacedlo, pero no hagáis lo que ellos hacen, ¿verdad? Porque lo que ellos hacen no es del agrado de Dios, ¿verdad? Y les da una lista aquí después en el verso 14 al 18. Sí. ¿Sí está conmigo? Amén. Entonces ahí podemos entender, hermano, ¿verdad? Que no hay ninguna contradicción, la palabra no se contradice, lo que hay es error de traducciones, ¿verdad? Lo que hay es el entendimiento, porque queremos entender las enseñanzas de Jesús desde la perspectiva gentil, desde la perspectiva occidental, desde la perspectiva que lo escribieron los católicos romanos allá después del siglo IV, ¿verdad? Pero como nosotros, como evangélicos cristianos, tenemos que buscar lo que Jesús enseñó, no lo que enseñaron lo que enseñó la iglesia después del siglo IV. Amén. Amén. Porque en los primeros 3 siglos se enseñó el Evangelio de Cristo. Pero ese Evangelio ya no nos ha llegado a nosotros diluido por 1500 años. O sea que casi lo que nos está llegando no es nada, la mayoría de cosas que nos llegan es mentira. Y todavía nosotros seguimos queriendo aprender, pero nuestras herramientas son herramientas influenciadas por la Iglesia Católica Romana, lo escribieron monjes católicos, lo escribieron creyentes católicos, y nosotros estudiamos esos compendios, esos estudios, esos diccionarios y todas esas cosas, influenciados por la Iglesia Católica Romana. Entonces, hermanos, estamos haciendo lo mismo que hicieron allá en el Concilio de Nicea, queriendo sacar a Cristo de sus raíces hebreo-judías e inventarnos un Cristo que esté de acuerdo a nuestras necesidades. Pero eso no es así. Mientras nosotros no querramos entender ni querramos buscar y aprender más y ver a Jesús desde la perspectiva que Él es un judío y que Él vino a cumplir la ley y de que Él vino a enseñarnos la ley. Él no enseñó una nueva religión, Él no enseñó un nuevo mandamiento, Él enseñó la Torá, Él enseñó la ley de Dios. Él vino a restablecer la ley de Dios, lo que los fariseos ya no enseñaban. Él vino a seguir enseñando la ley de Dios y a cumplir la ley de Dios. Amén. Yo no estoy diciendo que nosotros nos hagamos judíos, porque tampoco no somos judaizantes, somos gentiles, ¿verdad? Somos gentiles, somos ramas injertadas, porque a Dios le plació injertarnos, pero nosotros no mantenemos a las raíces nos mantienen a nosotros. Por eso nosotros no podemos ignorar las raíces hebreo-judías de Jesús, ni de todos sus apóstoles, ni todos los que enseñaron. Ni Pablo enseñó otra cosa más que la ley del Torá, la ley de Dios, porque él también era un judío de judíos, fariseo de fariseos. Amén. Por eso, hermano, con esto termino lo que los fariseos eran. Miren lo que dice: porque atan cargas pesadas, difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistas por los hombres, pues ensanchan sus flacterías y entienden los flecos. Eso también tenemos que enseñarles lo que son flacterias y flecos de sus mantos. Otro día lo vamos a hacer, y llaman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas, que los nombres, que los llamen rabí, rabí, pero vosotros no querráis que os llamen rabí, rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Él es el único maestro, hermano. El que es el mayor de vosotros será vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar
a los que están entrando: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, para esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías de ciegos, que decís: si alguna jura por el templo no es nada, pero si alguna jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos. Y así seguimos leyendo. Amén, hermano. Amén. Ahora entiende por qué Jesús no pudo decirle a sus discípulos que hicieran lo que los fariseos decían, porque Jesús nunca dijo que a los discípulos que hicieran lo que los fariseos decían, sino que dijo que en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que Él os diga, y en Moisés, las enseñanzas de Moisés, la Torá, hacedlo, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Bendiciones, bendiciones y bendiciones.